Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 213 de tu cronomeditación. Es el Yux M5. Bueno, como todos los días, vamos a pedirle a Guilla que nos recite el mandato a la 1, a las 2, a las 3. M5. Yo soy digital, con la existencia del tiempo, empodero con el fin de explorar comandando la vigilia. Sello la salida del espacio con el tono entonado de la radiancia. Me guía el poder del nacimiento. La radiancia. ¿Qué es la radiancia? Algo así. Algo que hace que te sientas mejor, porque cada vez que podés irradiar la energía del esplendor de tu alma, obviamente eso desarrolla una excelente amortiguación de energía con tu entorno. En cambio, cuando esa radiancia que vas a radiar o que estás radiando resulta ser de baja vibra, de mala onda, bla, 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 obviamente la amortiguación de energía funciona para el carajo, o sea, sale mal. Entonces es fundamental el día de hoy optimismo, buena onda, buena vibra y con el corazón pleno. O sea, crononauta. ¿Por qué crononauta? Y porque si te aprendiste los 260 yux, o sea, los atributos de los sellos y los tonos y todas sus combinaciones, que son los 260 yux, como unidades de tiempo, además son arquetipos psicológicos. Entonces, al aprenderte los mandatos, día tras día, se te van desarrollando esos arquetipos psicológicos en tu estructura mental y, y psiquis. Por lo tanto, no solamente se mejora tu persona, se mejora tu subconsciente, tu inconsciente, y por consiguiente se mejora la creación, porque Dios es producto de tu psiquis. O sea, el cómo se desenvuelve Dios desde adentro tuyo, siendo lo colectivo de la creación, convirtiéndose en todas las cosas individuales que tenés en la creación, o sea, en las criaturas, en los seres humanos, en los perros, en los animales, en las máquinas, en absolutamente todo. Entonces, todo eso es una creación de tu psiquis. Por lo tanto, si tu psiquis se reprograma, o mejor dicho, si vos, la estructura consciente de tu psiquis, se hace consciente del funcionamiento cronocrático de tu existencia, de cómo el tiempo está gobernado por una ley de su propia programación cíclica para poder crear la chispa vital y de esa manera poder tener energía, entonces vas a entender perfectamente que al aprender todo este conocimiento se reprograma tu conciencia, se reprograma tu psiquis, toda tu estructura psicológica. Por lo tanto, no solamente se mejora tu persona, se mejora el todo uno. La cronomeditación la estás haciendo vos, pero el beneficio es para todos, porque no va a haber posibilidad de que erren, porque ya va a estar todo enmatrizado en base al conocimiento cronocrático. Y eso está sucediendo en esta etapa amarilla. Acá lo podemos ver perfectamente. Digo, disculpa, la etapa verde en la que estamos ahora, está sucediendo exactamente eso. Estamos matrizando los datos en la matriz de factorización de energía de tu existencia mediante el buen uso del gobierno del tiempo, de la ley del tiempo, de tiempo factorizando energía igual al arte. De tal manera no hay posibilidad de error. Todo lo que se haga a partir de que te conviertas en crononauta va a ser para mejor. Obviamente hay estructuras psicológicas individuales de los otros seres humanos que no podés modificar, pero sí se mejora Dios, o sea, sí se mejora el colectivo desde tu propia observación, desde tu propia existencia. Lo único que no vas a tener que hacer es amortiguar con aquellos que sabes que al amortiguar directamente con ellos vas a empezar a amortiguar directamente con sus personas y esas personas son tóxicas. Entonces esto va a hacer también que de a poco vayas mejorando
tu entorno, tus relaciones. Te vas a quedar con aquellos con los cuales vas a amortiguar de forma perfecta y sin ningún tipo de problema. Incluso con los que son tóxicos vas a amortiguar bien porque no te va a afectar. Porque tu chispa vital recodificada conscientemente, a que vos ya sos consciente del conocimiento cronocrático, va a recrearte sensaciones que van a hacer que las que sean tóxicos no puedan llegar a vos, no te puedan tocar, vas a ser intocable. Y te lo digo porque esto lo he probado yo personalmente y también otros que hemos llegado al grado del conocimiento que yo tengo. O sea, todo esto no es la venta de una aspirina ni de un facito, ¿me entendés? Yo te estoy ofreciendo gratis todo esto para que vos puedas evolucionar. Y mi beneficio es que evoluciones vos. Y cuando me estoy refiriendo a vos, me estoy refiriendo a los 8.100 millones de seres humanos de este planeta. Ese es mi gran beneficio. Porque si me llegase a apagar, supongamos que soy el cuerpo raíz, me apago, pero no me vuelvo a encender en una próxima creación, sino que me vuelvo a encender dentro de 2000 años. Entonces, dentro de 2000 años, si vos y todos los demás lograron poder aprender el conocimiento cronocrático debidamente bien, como yo lo facilité mientras estuve en vida, dentro de 2000 años, cuando vuelvan a ser, el mundo cronocráticamente va a ser perfecto. Entonces podría llegar a existir como cuerpo raíz sin tener que estar existiendo en anonimato, por el miedo a la locura de los otros. Estoy en el anonimato. Y es lo que le pasa al cuerpo raíz verdadero. Acordate que yo soy solo Guy, el fundador de la cronocracia, y por momentos juego a ser el cuerpo raíz para llevarte a ese estado de conciencia. Y después para llevarte también a la posibilidad de que quizás lo sos vos o quizás lo es aquel otro, pero hay uno de nosotros que es el cuerpo de raíz. Y al no ser en esta vida conocido por todos los demás, significa que está viviendo en anonimato. Y si está viviendo en anonimato es porque la realidad construida actualmente en el mundo es negativa y es adversa a la existencia del cuerpo raíz. Y eso hace que todo esté mal. Porque esa es la verdad de nuestra existencia. Existimos dentro del cuerpo raíz como datos de su lectura, siendo la chispa vital de la creación, y a través de esa lectura que él hace, siendo la chispa en cada instante presente, nosotros tenemos conciencia de creer ser otras personas, con otros cuerpos, viviendo en el mismo planeta que él. Somos sus semejantes, sus seres humanos. Entonces, la gran misión para esta humanidad es despertar a que son producto de un único cuerpo llamado el cuerpo raíz. Y que tienen que evolucionar hacia eso si lo que quieren es que dentro de unos cuantos miles de años el cuerpo raíz vuelva a nacer con una vida en donde no se encuentre como en esta existencia completamente atrapado en tener que ser uno más de nosotros cuando en realidad no lo es. Lo es desde apariencia, lo es desde su construcción biogenética, pero no lo es desde el hecho de que Él es el cuerpo raíz, es donde estamos enraizados soñando ser todos los otros. Por lo tanto, Él es como el cuerpo de Dios. Es un ser que tendría que tener todos los privilegios de hacer lo que se le cante, porque mientras más feliz sea esa persona que reside dentro del cuerpo raíz, más feliz vamos a ser todos nosotros, porque somos desdoblamientos psicológicos de él, y actualmente en realidad de ser algo bueno somos trastornos psicológicos. Estamos todos enfermos porque somos productos de un ser llamado el cuerpo raíz que obviamente no está viviendo una buena vida. Y al no poder experimentar una vida acorde a lo que él es, que es el cuerpo de la creación, hace que la creación sea completamente negativa para todos. ¿Ok? Entonces, la única solución que hay es que la gran mayoría de los seres humanos
se conviertan en crononautas, o sea, en sabedores, en conocedores del conocimiento cronocrático, que sus mentes, a medida que vayan pasando generaciones de humanos, la psiquis colectiva, el Dios que tenemos construido como conjunto de humanidad, se perfeccione al punto tal dentro de la realidad de ser solo un ser, solo el cuerpo raíz, para que cuando la chispa vital se vuelva a reencender, para recrear el cuerpo del cuerpo raíz, al nacer ya todo sea sabido, todo sea conocido e incluso el paradero y el nombre de quién es él. Y todos estemos preparados para su nacimiento. Porque hoy por hoy no es así y la situación es completamente caótica. Y lo máximo que yo, como conocedor de todo esto y facilitador del conocimiento cronocrático, lo máximo que puedo hacer es darte este conocimiento de forma gratuita, en lo cual llevo invertido no solamente muchísimos años de mi vida en todo esto, sino también un montón de dinero que he invertido mío y de amigos que somos los cronócratas para poder sostener esta red social online, para que todo esto se difunda, para desarrollar estos tutoriales de la cronomeditación, etcétera, etcétera, etcétera. No te voy a explicar todo lo que ya hemos invertido porque es un montón, pero no me importa, porque lo estoy pensando desde el lugar de mejorar la existencia, la mía y la de todos los demás. Y si bien sé perfectamente que no lo vamos a lograr en esta vida, sé que hay muchas posibilidades de que el cuerpo raíz vuelva a renacer en este mundo, siempre y cuando haya, aunque sea una pequeña ventanita que nos conecte con el cielo, de la gran posibilidad de la próxima vida de que el cuerpo raíz nazca siendo reconocido. Ahora, si la idea es que vuelva a nacer para estar en un estado en el cual tiene que estar oculto, no. Directamente la decisión ha sido eliminar la creación. El cuerpo raíz no volvería a nacer en 2000 años, volvería a reencenderse su chispa vital cuando finalice este universo. Por lo tanto, va a ser una nueva creación su existencia y no va a tener nada del peso kármico que tiene esta existencia de la Tierra con todos los errores de este mundo. Así que bueno, todavía hay una pequeña ventanita de posibilidad y depende de vos y de todos los que de a poquito se vayan acercando a la cronocracia, aprendan el conocimiento cronocrático, hagan debidamente bien sus cronomeditaciones y si como legado de haber sido el fundador quedan estos videos, ojalá por Dios y por todos nosotros que vos puedas convertirte en una semilla cósmica de la expansión de este conocimiento, como un buen crononauta. Así que bueno, M5 es un gran día, es un día en donde empodero con el fin de explorar, comandando la vigilia. Entonces, ¿cómo es que empodero? Empoderar era lo que te decía antes, es una acción que la desarrolla el ser. Y el ser, en este caso, desde su estado de vigilia o para la vigilia de todos los demás. Entonces, ¿cómo lo hace? Comandando la vigilia, la propia y la de los otros. Y de esa manera puede empoderar con el fin de explorar. De explorar que, bueno, hoy comienza la salida del espacio. Así que eso es lo que se va a sellar y sobre eso se va a explorar. Se va a explorar sobre la salida del espacio. Y se hace con el tono entonado de la radiancia. Por eso te estaba explicando tanto esto de soy energía radiante, soy el ser. ¿Ok? Con el tono entonado de la radiancia. Así es como te empoderás. Te empoderás entendiendo qué significa la palabra ser. Ese es mi gran regalo para vos. La palabra ser significa soy energía radiante. Te plantás en eso.
en que ser significa eso, soy energía radiante. Entonces, ahí te estás empoderando, en que sos energía radiante. Por lo tanto, te empoderás con el tono entonado de la radiancia, porque además lo tenés que entonar el decreto, lo tenés que pensar, lo tenés que decir, lo tenés que hacer carne, tenés que creerlo rotundamente, con toda tu alma, de que sos el ser, de que sos energía radiante. Y de esa manera, de esa radiancia, como te decía al comienzo del tutorial, si la manejas con buena onda, con buena vibra, con todo bien, positivismo, vamos para adelante, y etcétera, etcétera, tu radiancia va a ser un esplendor de frescura orbital para todo lo que tengas enarbolado alrededor tuyo, para que todas las criaturas del mundo, flores, pajaritos, seres humanos, estén súper bien, porque vos estás irradiando la energía del súper bien. ¿Ok? Y sobre todo en un día como el de hoy, M5, donde estamos sellando la salida del espacio, nada menos que el espacio. O sea, hoy es cuando se desarrollaría a velocidad luz, al llegar a M5 es cuando se desarrolla el espacio. ¡Pum! Se inicia nada menos que la salida de datos. Al desarrollarse el espacio se salen los datos de uno mismo. Y si además es M5, mucho más, porque la misma radiancia de tu esplendor energético hace que la salida del espacio sea absolutamente positiva, y de esa manera podés lograr el mejor momento de vigilia de tu existencia. Digo la vigilia porque con la vigilia, comandando la vigilia, es la manera en que vamos a explorar, con el fin de explorar. Bueno, no sé qué más decirte. Yo soy digital, bueno, eso es el rayo azul y eso tiene que ver con la creación del cuerpo raíz, o sea, con una chispa que digitalmente, muy rápidamente, cada permutación de sí misma es como un byte de energía, y entre medio de esos bytes de energía hay espacios de muerte, de tiempo de no vida, y esos tiempos de no vida son codificados con una valoración que puede ser un 0 o un 1, y de esa manera el cuerpo raíz tiene una lectura inteligente mientras hace la cubicación de la factorización de energía, de ser la energía de todas las partículas subatómicas de su cuerpo, de haber leído la base de datos de la creación completa. Y eso sucede en cada instante del aquí y ahora, del presente eterno. Bueno, mucho frío por estas zonas. Te mando un gran abrazo. Te quiero mucho ya, porque sí, mira, estuviste 213 días mirando mis tutoriales porque realmente esto te está apasionando. Así que lo mejor, pura vida, y sé feliz. Nos vemos mañana, mi querido amigo.